Bienvenido una vez más a su canal, El Lector Agradecido. Como decíamos hace poco, nos motivó a iniciar este compartir con ustedes, este compartir literario con ustedes, la incógnita de saber qué autor, qué poeta inglés había vertido a la lengua inglesa eh, la Ilíada o la obra íntegra de Homero. Y bueno, la motivación era en particular este tomo que es parte de una iniciativa de la Enciclopedia Británica recogiendo lo que serían las grandes obras del mundo occidental. Este tomo en particular incluye la Ilíada y la Odisea, vertida al inglés. Ahora bien, Borges tiene, como ya sabemos, un ensayo magistral titulado Las versiones homéricas. Y él allí analiza los particulares estilos de varios autores, particularmente ingleses, valga la redundancia, porque destaca que siendo Inglaterra una nación que se echó al mar a conquistar, es una nación que tiene un vínculo con el mar muy estrecho y precisamente la Ilíada y la Odisea vienen de una cultura, la cultura griega antigua, la cultura homérica, también asociada al mar. Entonces, en Inglaterra en particular, surgió la necesidad de parte de sus intelectuales, de parte de sus poetas, de traducir esta obra en particular, una de las grandes cumbres de la literatura universal. No novelas en sí mismas, sino cantos poéticos, que bueno, la evolución en el tiempo han devenido en prosa novelística, pero su origen pues, son cantos épicos. Bien, este libro pertenece a la biblioteca del buen amigo Sebastián, nuestro buen amigo Sebastián, que está del otro lado de las cámaras. Y entonces yo una vez cuando me entero de que Sebastián tiene esta obra dentro de sus haberes, yo digo, cónchale Sebastián, esto no será la Ilíada de Alexander Pope, que es uno de los más celebrados traductores que cita Borges. ¿No será acaso la de Chapman, otro George Chapman, otro traductor célebre? Entonces, esos dos nombres, en principio a mí me sonaba más Alexander Pope, que era el que recordaba yo precisamente de esa lectura, de ese ensayo maravilloso, esclarecedor de Borges, que se llama, reitero, Las versiones homéricas. Entonces, Borges, dentro del desarrollo de su disertación allí, él compara el estilo de Pope en particular y dice que es magnífico, grandilocuente. Por ejemplo, en un momento dado, cuando hay el famoso catálogo de las naves, ¿no? De todos eh, esos héroes que acompañan a Aquiles hacia la guerra de Troya, cuando hay ese gran catálogo, Poe, por ejemplo, no habla de una sola nave, habla de flotas, por ejemplo. Es en todo caso un lenguaje monumental, una traducción que en lengua inglesa se hace un clásico en sí mismo, ya más allá de las virtudes de la obra homérica. Entonces, ¿qué hace precisamente cuando Borges escribe este ensayo? ¿Qué hace que que una traducción se haga un clásico en sí mismo? Yo le decía a Sebastián, Sebastián, ¿te imaginas que tú tengas en tu biblioteca esa famosa traducción, la Ilíada de Alexander Pope en particular, que Alexander Pope traduce hacia 1614 de la era cristiana? Pues no, cuando revisamos, cuando yo tuve este libro, como lo tengo ahora en mis manos, como les reitero, una iniciativa de la Enciclopedia Británica y uno de los libros de esos que trascendieron en la literatura occidental. Cuando yo lo reviso con calma, pensando que me voy a conseguir con la versión de Alexander Pope, pues no era la versión de Alexander Pope. Otro de los nombres que sobresale dentro de este ensayo borgiano es el de George Chapman. Y esa versión, que es de 1725, es tan celebrada como la de Pope. Y me sucedió recientemente, yo siempre suelo buscar libros en las librerías de viejo, en diciembre, este diciembre que acaba de pasar,
de 2022, me consigo este libro de poemas en inglés. Poetas canadienses, británicos y norteamericanos. ¿Cuál no sería mi gran sorpresa cuando consigo eh, un poema de John Keats, un poeta también británico, pero que está escribiendo un poema titulado, en inglés más o menos suena así, On First Looking into Chapman Homer, algo así como a la primera mirada del Homero de Chapman. Imagínense ustedes, él escribe un poema inspirado en el impacto tan grande que tuvo al leer la Ilíada y la Odisea traducidas por George Chapman. Entonces, esto a mí, por supuesto, no me parece gratuito, o sea, me parece que es premonitorio de lo que estamos haciendo, de esto que nos está pasando, ¿no? John Keats traduciendo, expresando en un poema maravilloso, que además lo escribe en una noche, porque cuando nos enteramos de la particular relación de John Keats, este poeta maravilloso de la lengua inglesa, siendo impactado por el Homero, en particular de George Chapman, resulta que en esa noche, a él se lo presentan en el lugar de estudio, donde está estudiando en la universidad, y se habla de que había pasajes que lo emocionan a tal grado que a la mañana siguiente su preceptor encontró el manuscrito con lo que es un soneto. Ustedes saben que los sonetos son dos cuartetos y dos tercetos, por supuesto, escrito maravillosamente en inglés, pero que a la hora de traducirlo al castellano no podemos mantener la rima, y la rima es tan importante. Precisamente Borges habla en este otro libro, El arte poética, un regalo a una gran amiga, Laura Antillano, de la música de las palabras. Cuando traducimos poesía, sobre todo cuando traducimos poesía, ¿cómo logramos traducir, cómo logramos ser fieles a la música de las palabras del autor, del poeta en su lengua original? Es bastante difícil. De hecho, hay un famoso adagio italiano que dice traductori, traditori, o sea, traductor, traidor. Todo traductor resulta que es un traidor, pero precisamente a quien traiciona. Se supone que en principio al autor original. Ahora, ¿cuál es el gran reto? Si esto es cierto, ¿cuál es el gran reto del traductor? Tratar de ser lo más fiel que se pueda al autor original. Borges también, aleccionador como siempre, él dice que a pesar de todo esto, el autor original se va a abrir paso. Yo por lo menos recuerdo también Borges traduciendo, por ejemplo, Las hojas de hierba de Walt Whitman. Y bueno, habla de las distintas traducciones que hay de este poema, habla de la virtud de este poema, y él se dispensa como traductor. Pero para dispensarse, recuerda que él, un día entre los días, fue a ver una representación de una de las obras de Shakespeare. Él dice que el lugar era un teatro hasta cierto punto detestable. Los actores pues no eran de lo mejor. Y sin embargo, él dice, pero a pesar de todo, la poesía se abrió paso. Shakespeare se abrió paso, o sea, llegó. La obra monumental se abrió paso a pesar de las limitaciones del traductor. Entonces podríamos decirlo lo mismo también, posiblemente de Chapman, posiblemente de Alexander Pope, y en última instancia, sobre el particular traductor de esta versión que tiene mi pana Sebastián en su biblioteca. Les reitero, Alexander Pope, monumental, 1614, su traducción, esa que cita Borges. George Chapman, también monumental e impresionando a un joven poeta, uno de los grandes poetas, no solo de la literatura inglesa, sino de la literatura universal, como John Keats, que es inspirado a escribir un soneto maravilloso que dice a la primera lectura del Homero de Chapman. Pues bien, cuando Borges está terminando su ensayo, las versiones homéricas, y nos va comparando, hay un fragmento que él toma allí, este lo hizo Chapman, este lo hizo Pope, cita otro, entre otros, él dice, ¿con cuál de estas versiones nos quedamos? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál se acerca más a la verdad? Y cita a un señor, ya lo ha dado por allí, un señor llamado Samuel Butler. Para dejar las incógnitas a un lado, precisamente Samuel Butler es el que traduce esta versión de Homero a lengua inglesa.
Samuel Butler lo hace en 1900, o sea que es alguien más próximo a nosotros, apenas en el siglo XX, el siglo pasado, inicio del siglo XX. Pues bien, entonces Borges hace la gran pregunta al término de ese ensayo, las versiones homéricas. ¿Con cuál versión nos quedamos? ¿Cuál está más cerca de la verdad? ¿Cuál está más próxima a la realidad homérica del Homero, ese ciego maravilloso que escribió, como les reitero, en un griego que ya no es el griego moderno? O sea, ¿cuál está más cerca de la verdad? Borges entonces nos dice que posiblemente la traducción más fiel a ese espíritu homérico, ese poeta, ese rapsoda que iba de pueblo en pueblo cantando las hazañas maravillosas de dioses y semidioses, posiblemente la versión más fiel a la realidad homérica sea la de Butler. Es decir, que mi buen amigo Sebastián tiene también dentro de su biblioteca una obra trascendente, una versión trascendente. Fíjense ustedes cómo empieza esto en inglés. Sing, O goddess, the anger of Achilles, son of Peleus, that brought countless ills upon the Achaeans. Más o menos en castellano sería, canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, hijo de Peleo, que trajo incontables males sobre los aqueos. Entonces fíjense ustedes esa manera de comenzar una oración simple, sencilla. Pues bien, Borges dice, tal vez, esta simple oración sea la más fiel al estilo de Homero. Fíjense ustedes, yo me decanto por esto, me parece excelente, excelente que sea así. Yo me decanto por la sencillez, por aquello del lenguaje que desde la sencillez llega a las grandes verdades, pero también logra la belleza. Pues bien, los invito a un próximo encuentro con la literatura, con las artes, donde quiera ellas nos asalten. Y ya saben que es por aquí, por su canal, El Lector Agradecido.